se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Y cuando la gente lo supo, le siguió y él les recibió. Y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. Pero el día comenzaba a declinar y acercándose los 12, le dijeron: despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en lugar desierto. Y él les dijo: dadles vosotros de comer. Y dijeron ellos: no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. Y eran como 5,000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos: hacedlos sentar en grupos de 50 en 50. Así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos. Y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió y dio a sus discípulos para que los pusiese delante de la gente. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que les sobró, 12 cestas de pedazos. Vamos a orar. Padre Santísimo, te damos muchas gracias. Señor, en este día, Padre, queremos llevar nuestra vida delante de tu presencia, Dios. Queremos pedirte, Padre, que sea tu palabra, Dios, aquella la cual, Señor, inunde nuestro corazón. Que sea tu palabra, Señor, aquella, Padre, que llegue hasta el rincón más profundo, Señor, de nuestra vida, Dios. Y que sea tu palabra, Señor, aquella que transforme, que nos lleve, Padre, pero también, Señor, que nos enseñe y que nos instruya. Gracias, Dios, por tu preciosa palabra, porque podemos descansar en ella, Dios. Podemos descansar en tus promesas. Podemos descansar, Señor, en que tú eres justo y fiel, Dios, en que tú eres bueno. Podemos descansar, Señor, en que siempre, Dios, tú cumples tu palabra. Tú no mientes, Dios. Y es por eso que hoy estamos aquí delante de ti. Gracias, Dios, por cada uno, Señor, de tus hijos. Bendice sus vidas en el nombre de Cristo. Amén, Señor. Muy bien. Bueno, la semana pasada platicamos acerca de Juan el Bautista. ¿Te acuerdas de este personaje, el primo de Jesús? Y vemos que Juan el Bautista lo mataron. ¿Y recuerdas por qué lo mataron? ¿Quién lo mató? Lo mató Herodes. Herodes el tetrarca. Y entonces este Herodes tenía a la mujer de su hermano, o sea, a su cuñada viviendo con él. Y Juan el Bautista fue el que le dijo: ¿sabes? No te es lícito tener a esa mujer. ¿Sabes? No tienes que tener a esa mujer. No es tu mujer. Y entonces lo meten a la cárcel y en un momento le cortan la cabeza. Vimos eso la semana pasada. Y si yo te pregunto, ¿por qué crees tú que le cortaron a Juan el Bautista la cabeza? ¿Por qué mataron a Juan el Bautista? ¿Qué me dirías? La respuesta sería: porque dijo la verdad. ¿Ok? Mataron a Juan el Bautista porque dijo la verdad. Y eso es algo muy impresionante. Porque el día de hoy se supone que dentro de las iglesias o dentro de la iglesia venimos a escuchar palabra de Dios. Y venimos a escuchar lo que Dios tiene para nosotros. Y sabemos que lo que Dios dice es verdad. Pero también tenemos que ser tú y yo estar muy atentos por si alguien dice alguna mentira. ¿Sabes? Es por eso que yo te digo: abre tu Biblia y lee lo que dice ahí. Y fíjate si lo que dice ahí es verdad o no es verdad. Y fíjate, lo que yo te estoy diciendo es verdad o es mentira. Tenemos que juzgar la palabra que nosotros estamos comiendo. Y déjame decirte algo también. Por ejemplo, en alguna ocasión tú te has encontrado, por ejemplo, con un alimento, por ejemplo, que está en estado de descomposición. Por ejemplo, la leche, ¿no? La leche se echa a perder muy fácil. Y entonces, a lo mejor un día te ibas a tomar un vaso de leche o te ibas a hacer un café con leche y la leche ya sabía agria o ya estaba agria. ¿Tú te tomarías esa leche así agria? ¿Qué le haces a esa leche? Pues
la tiras, ¿para qué más sirve, no? O imagínate que no estuviera solamente agria, que tuviera gusanos. ¿Tú te tomarías un alimento, comerías algo con gusanos? ¿Comerías algo ya echado a perder? ¿Verdad que no? Buscamos que los alimentos que nosotros consumimos sean frescos, que nos alimenten, que sean nutritivos, que sean saludables. Buscamos que los alimentos nos ayuden y que sean del día, por así decirlo. Entonces, cuando hablamos de que Juan el Bautista habló verdad o decía verdad, hablamos de que Juan el Bautista lo mataron porque habló verdad. Y tenemos que ser muy cautelosos en que lo que escuchamos es verdad, que no es mentira, que es verdad. Y hablando también de la palabra de Dios, muchas veces la palabra de Dios se puede enmascarar de verdad, o personas pueden hablar diciendo que es verdad, pero al final de cuentas se convierte en una mentira. Bueno, los apóstoles, si tú ves, versículo 10, dice: vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho, y tomándolos se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Si tú ves los apóstoles, ellos fueron enviados en el capítulo 9, versículo 1, fueron enviados y Jesús les dijo: ¿saben qué? Vayan a las aldeas, vayan a predicar acerca del reino, el reino de Dios, a sanar a los enfermos, a los quebrantados de corazón. Eso fue la orden de Dios. Lucas capítulo 9, versículo 2, los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y dice versículo 6, y saliendo pasaban por todas las aldeas anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Una de las cosas más grandes que Jesús nos vino a dar o a dejar es precisamente predicar acerca del reino de Dios, predicar acerca del reino de Jesús, del reino del Padre. Y entonces los apóstoles los había mandado, a muchos de ellos, habiendo reunido a sus 12 discípulos, los mandó. Y regresaron con Jesús otra vez y le empezaron a contar: Jesús, maestro, en aquella aldea estaba un leproso y oramos por él y sanó. En la otra aldea una persona había muerto. Y entonces iba Pedro con nosotros, y Pedro y Juan y yo, Andrés, fuimos y oramos por esa persona que estaba muerta. Y ¿sabes qué, Señor? Resucitó. Y entonces en otra ocasión fuimos a otra casa y oramos, y el Señor sanó a esa persona. Y los discípulos regresaron impresionados de lo que Dios había hecho en los otros lugares, en las otras aldeas. Le contaron todo lo que habían hecho. Y entonces Jesús les dijo: a ver, vénganse. Y los tomó aparte a un lugar desierto, a la ciudad llamada Betsaida. Y les dijo: vengan todos, a ver, vamos a platicar. Y empezó a platicar con ellos. Y una de las cosas que le dijo en otro de los evangelios, en este mismo pasaje, es: Señor, los demonios se nos sujetan. Señor, ¿sabes? Fuimos y oramos por esta persona y sanó. Señor, es que está pasando algo impresionante, Dios. Está pasando algo impresionante, Jesús. Y entonces Jesús les dice: no se emocionen porque los demonios se les sujetan. No se emocionen porque oran por los enfermos y los enfermos sanan. No se emocionen por eso. Dice: más bien, alégrense porque su nombre está escrito en el libro de la vida allá en los cielos. Alégrense por esto. ¿Qué es más importante que sanar? Tal vez muchos de nosotros podamos hablar de enfermedades, podemos hablar de escasez, podemos hablar de falta de trabajo, podemos hablar de problemas. Pero más allá de que Dios resuelva tus problemas, o de que Dios sane tu vida, de que Dios te ayude, ¿qué es más importante que eso? Lo más importante es el reino de Dios en nuestras vidas, que nuestro nombre está escrito en los cielos. Eso es lo más importante. ¿Sabes algo? Este cuerpo que ahorita tú y yo nos duele y que está enfermo, este cuerpo del cual nos quejamos, este cuerpo algún día se va a convertir en polvo.
pero nuestra alma va a ir delante de Dios. ¿Y de qué vale si tu cuerpo está sano, pero tu alma va a ir al infierno? ¿De qué vale? Y entonces el reino de Dios habla acerca de sanar nuestra alma. Habla acerca de arrepentirnos. Habla acerca de hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas. El reino de Dios es del cual hablaba Jesús. Y los llama y les dice: a ver, todos ustedes vengan. ¿Saben qué? Hay muchas cosas impresionantes y vendrán otras mucho más grandes. Pero lo mejor es que su nombre está escrito allá en los cielos. Eso es mejor. La salvación es mejor que la sanidad de cualquier enfermedad. Tu salvación es más grande que pagar cualquier deuda. Tu salvación es más grande que la misma muerte inclusive. Hay mucha gente que tiene miedo a morir. ¿Por qué le tienen miedo a morir? Porque no sabe dónde va. Porque no ha resuelto su vida. Porque todavía hay muchas cosas aquí en el mundo que a lo mejor dice: es que me hace falta aquello. Es que, híjole, hay muchas cosas que a lo mejor tienes puestos sus ojos en la tierra. Y entonces, cuando tú y yo entendemos que lo mejor, que lo más importante es nuestra salvación, es poder ir a verlo cara a cara, poder verlo con nuestros propios ojos. Es más importante que todo lo que hay en el mundo, entonces ni la muerte importa. Y eso es algo que tú y yo tenemos que entender. Cuando tú y yo entendemos que la salvación es lo más importante y Dios me ha salvado, entonces no importa que venga la muerte, yo estoy con Él, estaré con Él, no importa. Eso es de lo que hablaban los primeros cristianos. Eso es de lo que hablaba Pablo. Eso es de lo que predicaba Pedro. Eso es de lo que decía toda la gente. De esto predicaban. Hablaban del reino de Dios. Y entonces después Juan y Pedro y Andrés y Santiago y Judas y todos los demás hablaban de que Jesús resucitó. Hablaban de la esperanza que Dios les había dado a su vida. Y a muchos de ellos decían: te vamos a matar si sigues hablando de Jesús. No me importa morir, porque yo sé a dónde voy y yo sé quién tiene mi depósito. Yo sé que el Señor Jesús, que el Espíritu Santo, que Dios mismo tiene mi vida en sus manos. Y fíjate lo que dice Filipenses. Ahora hay una división a Lucas. Y fíjate lo que dice Filipenses. Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1. ¿Lo tienes? Filipenses capítulo 1, versículo 21. Filipenses 1, 21. ¿Listo? ¿Lo encontraste? Filipenses 1:21 dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es, ¿qué dice ahí? Ganancia. El vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Partir y estar con Cristo, dice ahí, es muchísimo mejor. Y entonces de eso se trata el Evangelio. De eso se trata el reino de Jesús. De eso se trata el reino de Dios. ¿De qué se trata? Se trata de que tú y yo entonces podamos disfrutar de esa promesa grandiosa. Bueno, de eso hablaban. Regrésate a Lucas. De eso hablaban los discípulos. De eso hablaba Jesús. Regrésate a Lucas. Dice: y tomándolo se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Y cuando la gente supo que Jesús estaba allí, dice, lo siguió. Y él, Jesús, lo recibió. Y les hablaba. ¿De qué les hablaba? Les contaba chistes. ¿Qué dice ahí? Les hablaba del reino de Dios. Y sanaba a los que necesitaban ser curados. Pero el día comenzaba a declinar. Y acercándose los 12, le dijeron: despide a la gente, para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en un lugar desierto.
había una cosa que Jesús tenía en su corazón y que el día de hoy sigue teniendo, y es compasión. Jesús tenía compasión por los necesitados. Jesús tenía compasión por los enfermos. Jesús tenía compasión por aquellos los cuales necesitaban escuchar del reino de Dios, los cuales necesitaban ayuda. Jesús tenía compasión por ellos. Y entonces los discípulos, ya sabes, los discípulos tal vez todavía no pasaban la prueba, y entonces decían: ¿sabes qué, Señor? Manda a todos a su casa. Señor, son muchísimos. Mándalos a todos a su casa, porque no tenemos aquí que darles de comer, porque es un lugar desierto, y que se vayan a su casa, que se vayan a dormir, que vengan mañana y diles que se vengan desayunados, porque aquí no hay nada para comer. Y entonces Jesús se voltea y les dice: dalen ustedes de comer. Versículo 13, denle de comer ustedes. O sea, los discípulos están viendo una necesidad y están diciendo: ¿sabes qué, Señor? Hay muchísima gente, son demasiados, Dios, ni siquiera tenemos para nosotros, ni siquiera hay para que nosotros nos alcance, Señor. ¿Sabes? Anduvimos por todas partes y tú dijiste que no juntáramos ni pan, ni dinero, ni lleváramos más túnicas. Tú nos dijiste que no lleváramos nada, Señor, y entonces ahora no traemos nada, y no traemos ni siquiera para nosotros. Señor Jesús, ¿sabes qué? Diles que se vayan. Y tal vez Jesús hubiera podido haber dicho: sí, díganles que se vayan a las aldeas, en su casa, y que se duerman allá, y que se vengan mañana desayunados. Pero les dijo: denles ustedes de comer. ¿Qué pasaría si tú estás llevando una necesidad a Dios? Estás llevando tu vida delante de Dios y le dices a Dios: ¿sabes qué, Señor? Hay esta necesidad. Esta mujer, Señor, tiene necesidad. Señor, sánala. Señor, esta otra familia, Padre, tiene necesidad. Señor, envíales, ayúdales, Señor, para que ya no tengan más necesidad. ¿Y qué pasaría si Dios te dijera: dale tú de comer, llévales tú, ora tú por ellos? ¿Qué pasaría? Imagínate, todos esperando que Jesús hiciera algo, que Jesús hiciera un milagro, que Jesús, no sé, hiciera llover pan del cielo, o que no sé, algo esperaban ellos. Y entonces les dijo Jesús: ustedes denle de comer. A ver si es cierto, ¿no? Les habían contado de maravillas. Señor, es que los demonios se nos sujetan. Señor, es que oramos por esta mujer y sanó, Señor, y oramos por estos enfermos y sanaron, Dios. Y Jesús diciéndole: ok, está bien. Vienen muy emocionados de todo lo que vieron allá. Denles ustedes de comer. Ahora es este milagro el que les pido que hagan. Échense este trompo a la uña, pues, a ver si es cierto. ¿Y qué crees que dijeron ellos? Versículo 13. Y dijeron ellos: no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. Denles ustedes de comer. Pues no hay, no tengo. ¿De dónde les voy a dar, Señor? No tenemos nada. 5 panes, 2 pescados, nada más. Y eso porque se lo quitaron a un chamaco que iba pasando por ahí. No tenemos nada, Señor. ¿De dónde quieres que hagamos? No tenemos nada, Señor. ¿De dónde quieres que le demos de comer a toda esta gran multitud? Y dice el versículo 14, eran como 5,000 hombres. Escucha bien esto. Eran como 5,000 hombres. Ahora, fíjate bien. Usualmente, la historia cuenta de que los hombres usualmente no iban solos, sino que llevaban a su esposa, y aún más, imagínate que llevaban a uno de sus hijos. Antes las familias eran muy extensas, eran grandes, los papás tenían muchísimos hijos, y entonces imagínate, va el hombre, porque dice aquí, eran como 5,000 hombres. Imagínate, échale cuentas, 5,000 hombres. Imagínate que llevaban a sus 5,000 esposas. ¿Cuántos van? 10,000. Imagínate que esos 10,000 matrimonios, esos 5,000 matrimonios, perdón, llevaran a uno de sus hijos. ¿Cuántos son?
como 15,000. Muchísima gente. Haz de cuenta como un estadio de fútbol. Muchísima gente y todos escuchando del reino de Dios y todos escuchando, teniendo su corazón abierto para escuchar de la palabra de Dios. Y entonces les dice: denles ustedes de comer. Llévenles, denles ustedes de comer. A ver si es cierto. Y entonces: no tenemos nada, Señor. Tenemos 5 panes, 2 pescados. Y no tenemos. Si pudiéramos ir a comprar alimentos, Señor, para toda esta multitud, no nos alcanza. Son demasiados. Y entonces les dijo: a ver, tranquilos todos ustedes. A ver, mira, vengan para acá. Y entonces los llama a todos y les dice: hagan sentar en grupos de 50 en 50 a toda la gente. De 50 en 50. Grupos de 50 en 50. Y entonces, siéntense ustedes 50 aquí, 50 de este lado, 50 del otro. Y entonces pusieron a toda la gente así acomodada. Y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió. Y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente. Y comieron todos. Y se saciaron. Y recogieron lo que les sobró, 12 cestas de pedazos. No solamente se sació la gente, sino también sobró demasiado. Sobró mucha comida. Ahora, ¿qué puedo aprender yo de esto? ¿Qué podemos aprender de esto? ¿Alguna vez has pensado que Dios tal vez no puede resolver tu situación? ¿Alguna vez has pensado que Dios tal vez, a lo mejor no tiene tiempo para resolverla? O a lo mejor es demasiado. O a lo mejor nos sentimos que estamos pidiendo demasiado. ¿Sabes algo? Nada es demasiado para Dios. Nada es demasiado para Él. Y cuando tú y yo pedimos a Él, dice la palabra: no tienes porque no pides. Y cuando pides, pides mal. Fíjate lo que dice Santiago. Vamos a buscar Santiago. Santiago. Está casi por el final. Está después de Hebreos. Busca Santiago. Santiago capítulo 4, versículo 2. Santiago 4, 2. Dice así. Santiago 4:2, ¿lo tienes? ¿Lo encontraste? Santiago 4:2 dice: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Cuando tú y yo estamos pidiendo, ¿de qué manera estamos pidiendo? Dice la palabra que al que toca se le abre, al que llama, el que busca encuentra, al que llama se le abre. Cuando tú y yo buscamos de Dios, ¿de qué manera buscamos? ¿En qué lugar estamos buscando de Dios? Dios es bueno, Dios es compasivo, Dios puede hacer milagros en tu vida. Y creo que aquí habemos muchos los cuales podemos decir acerca del poder de Dios, hablar acerca de los milagros que Dios tiene, de cómo Dios hizo esto, de cómo Dios hizo aquello. Ustedes mismos me lo han dicho: yo vi la mano de Dios aquí, yo vi que Dios hizo un milagro acá. Ustedes mismos lo han hecho, lo han dicho, pero a veces se nos olvida. A veces olvidamos lo poderoso que Dios puede ser. El mundo va para allá y viene, y el mundo anda dando vueltas, y de repente hay tantas cosas alrededor de nosotros que decimos: ¿por qué? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué a mí no? ¿Por qué yo no? ¿Por qué a mí no me has sanado? Imagínate, Pablo es uno de ellos. ¿Cuánta gente crees que sanó Pablo orando por ellos? Sanó a este, sanó a aquel, y entonces todos eran sanados porque Pablo oraba por ellos, y Dios los sanaba. Pero aún Pablo ni siquiera puede tener la sanidad total en su vida. Y decía: tengo un aguijón que no me lo puedo quitar.
No puedo, tengo algo que tengo en mi vida y no me deja en paz. Muchos piensan que era una enfermedad. Y entonces, imagínate Pablo diciendo, ¿por qué a mí me pasa? ¿Por qué a todos? ¿Por qué a todos les das esto y les das aquello? ¿Por qué yo no? Y aquí vemos la grandeza de Jesús, la grandeza de Dios. ¿Cuánto es 5 por 2? 10. 5 por 2, 10. Imagínate, 5 panes, 2 pescados. Ni siquiera pueden sumarse entre sí mismos, pero Dios los multiplicó. ¿Cómo lo hizo? No lo sé. Solamente sé que Él lo multiplicó. ¿Cómo es que estamos aquí? No lo sé. Solamente sé que Dios nos llamó y sé que Dios nos ha perdonado y sé que Dios habla profundamente en nuestro corazón y sé que Dios habla impresionantemente en nuestras vidas y sé que Dios tiene algo impresionante para ti y sé que Dios no te va a dejar y sé que si tú estás caminando en la verdad, entonces no hay nada que tú y yo no podamos seguir adelante ni enfrentar. Si Dios con nosotros, ¿quién en contra nuestro? Pero a veces se nos olvida. Estos discípulos habían venido de dar la vuelta por aldeas y sanar enfermos y sujetar a los demonios y hacer esto y hacer aquello. Estos discípulos habían venido, pero se les olvidó lo grandioso que es Dios. ¿Tú crees que si ellos hubieran confiado, hubieran creído, tal vez les hubieran dado de comer a 5,000 personas? Es probable que sí, pero dudaron. No creyeron. O tal vez se sintieron insuficientes. En muchas ocasiones, cuando hay problemas en nuestras vidas, cuando hay escasez en nuestras vidas, cuando hay desierto en nuestras vidas, muchas veces volteamos a ver nuestras manos y nuestras manos no tienen nada y decimos, Señor, no puedo. No puedo, Señor, seguir adelante. No puedo, Señor, no tengo fuerza, no tengo recursos, no tengo dinero, Señor. No sé cómo hacerlo. No sé, Señor, me siento incapaz. Y una cosa, fíjate bien, una cosa es rendirte delante de Dios, humillarte delante de Dios y decir, Señor, ya no puedo seguir adelante, no tengo fuerzas. Ven tú, Señor, a mi vida. Haz tú, Señor, tu voluntad. Y otra cosa es sentirte incapaz. Cuando nos sentimos incapaces, inclusive podemos... Fíjate bien lo que te voy a decir. Podemos inclusive hasta dudar que Dios pueda hacer algo en nuestras vidas. Y entonces eso se convierte en un problema. Porque pensamos, no, Dios no me puede perdonar. Es que hice algo tan feo. Es que hice algo tan grave que Dios no me va a perdonar. Es que me fui a aquel lugar. Es que... Y entonces ponemos pretextos, ponemos excusas y decimos, yo creo que Dios no puede. O ya he ido tantas veces, o ya he asistido, o ya he buscado tantas veces de Dios y mira, sigo siendo el mismo. Sigo siendo el mismo. Yo creo que no, esto no es para mí. Y entonces, fíjate bien, tenemos un problema. Porque entonces te crees más fuerte que Dios. Y es un problema, porque entonces se convierte en que somos nuestro propio ídolo. Nadie puede más que yo. Sí, estoy por la calle de la amargura, pero nadie puede sacarme de aquí. Aquí me voy a morir. Aquí voy a estar para siempre. Y a veces como hijos de Dios se nos olvida el poder de Jesús. Se nos olvida lo que Él puede hacer. Vivían muy emocionados, pero se les olvidó lo que tenían enfrente. Prácticamente el examen que Jesús les puso no lo pasaron. Todavía les faltaba. No lo pasaron. Le dijo, denles ustedes de comer. ¿Por qué crees que les dijo, denles ustedes de comer? Porque así como que, a ver qué hacen. O porque tal vez Jesús sabía que si ellos oraban, que si ellos lo pedían, era probable que hicieran ellos mismos el milagro cuando oraran. Era probable. Era probable. Y Jesús demostrándoles, a ver, es que ustedes no han entendido. No se trata de milagros, no se trata de esto, no se trata de si agarras al demonio por la cola y lo echas para allá afuera. No se trata de esto, se trata de Jesús en tu vida. Se trata del reino de Dios en tu vida. Ya se emocionaron demasiado, ya ven.
Y es como una prueba para ellos. A ver, ustedes todos emocionaditos, vengan y denles de comer a estos 5,000 hombres, nada más sus esposas y sus hijos. No, no puedo. Ah, ¿verdad que no? Necesitamos del reino. Es Dios el importante. Dios, Jesús demostrándoles, enseñándoles una gran lección a los discípulos. Lo más importante de nuestras vidas se llama Jesús, se llama Dios, no lo que Él puede hacer. Tú y yo no buscamos a Dios para ver qué nos da, ¿o sí? Buscamos a Dios por su rostro, buscamos a Dios por amor a Él, por buscarlo a Él, por estar en Él, por demostrarle a Él nuestro amor. Y lo que venga ya es ganancia. Solamente Jesús pudo haber hecho esto. Es probable, pero también es probable que los discípulos lo hubieran podido hacer. 5 panes, 2 pescados, algo ilógico para cualquier mente. Y entonces Jesús lo hace. Y sobró, y se saciaron. ¿Qué significa estar saciados? Oh, ya no puedo, comí mucho. Oh. Y entonces se juntaron 12 cestas más. Y Jesús les demuestra algo impresionante. ¿Saben qué? El reino de Dios es diferente a como la gente y el mundo entiende lo que es el reino. Mucha gente piensa que al ser cristiano va a ser rico, que al ser cristiano va a tener casa, coche y quién sabe cuántas cosas más. Que al ser cristiano, ven y recibe de Jesús y entonces todo se te va a quitar, ¿no? Se te va a quitar lo pobre, se te va a quitar que no tienes para comer, se te va a quitar hasta lo feo, se te va a quitar. Hay gente que piensa así. Y tenemos que entender que lo más importante es lo que Jesús les dijo. No se alegren de que les sujetan los demonios, ni que hacen milagros, sino que su nombre está escrito en el reino de los cielos. Alégrense de eso. Puede haber muchísimas cosas en tu vida que estén pasando ahorita. Tal vez unas más fáciles, otras más difíciles. No lo sé, solamente tú lo sabes. Tal vez para mí son fáciles, o tal vez son muy difíciles, pero tú lo estás pasando. Y en eso que estás pasando, tal vez no puedas ver lo que Dios tal vez va a hacer. Y tal vez dudes en, ¿lo hará? ¿Cómo lo va a hacer? Imagínate Pedro y Juan, Señor, ¿cómo le vas a dar de comer a 5,000 hombres? Pero previamente Jesús había calmado la tempestad, Jesús había sacado el demonio de un endemoniado en Gadara, Jesús había dado la vida a una muchacha, Jesús había hecho otros milagros. Y entonces, teniéndolo enfrente, los discípulos dijeron, ¿cómo lo vas a hacer? No entiendo. No necesitas entender cómo Jesús lo va a hacer. Solamente tienes que creer que Jesús lo va a hacer. Es lo que necesitas. Si nos ponemos a explicar cómo es que todos comieron, no lo sé, es algo espiritual. Es un milagro, solamente se explica de esa manera. Y los milagros todavía suceden. Los milagros existen. Los milagros pueden palparse con las manos. Todavía hay. El asunto, el problema es que hay muy pocos corazones que creemos que en realidad lo puede hacer. Créelo, Él lo va a hacer. Créelo, Él no te va a dejar. Créelo, Él no te suelta, ni nunca te va a soltar, ni nunca te va a soltar. Créelo. Jesús murió por ti. Jesús murió en la cruz por ti. Te dio vida eterna, te dio salvación, perdón de pecados. Jesús te hizo una nueva criatura. Él no te va a soltar, porque su sangre con la cual te compró es más preciosa que todo el oro y la plata de este mundo. No te va a soltar. Créelo. Dios no te va a dejar. Créelo. ¿Él puede hacer cosas imposibles? Sí, créelo. Él puede hacer un milagro en tu vida. Créelo. No importa lo que sea. Vamos a orar. Cierra tus ojos. Padre Santo, te damos gracias, Dios, por este día. Señor, creemos en lo que tú vas a hacer. Creemos, Dios, en que aún cuando está fuera, Señor, de nuestro entendimiento, Padre, como darle de comer a toda esta gente, Señor,
Los discípulos, Señor, pensaban, ¿cómo vas a hacerlo? Y tal vez, Dios, en nuestra vida a veces hemos pensado, ¿cómo lo vas a hacer, Señor? No entiendo lo que vas a hacer. No sé cómo lo vas a hacer, pero creo en que lo vas a hacer. Señor, has puesto en nosotros, Dios, una gran encomienda, Padre. Has puesto en nosotros, Señor, algo muy grande, Señor. El creer en ti y demostrar, Señor, a todo el mundo que tú eres real, que tú vives y que tú sigues haciendo milagros el día de hoy. Perdona, Señor, nuestra incredulidad. Perdona, Señor, cuando a veces, Dios, hemos dudado de ti, Jesús. Yo sé que eres bueno y sé que vas a hacer. No importa, Señor, lo difícil. Sabemos que vas a hacer, Dios. Porque el mismo Jesús que le dio de comer a toda esa gran multitud es el mismo Jesús al cual hoy cantamos y buscamos con nuestro corazón, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. A ti, Señor, sea la gloria. Tu nombre levantaré, me deleito en alabarte. Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Tu nombre levantaré, me deleito en alabarte. Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Dejaste el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz, y vinieron a pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré, me deleito en alabarte. Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Dejaste el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz, y vinieron a pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré. Gracias, Dios, por este día. Te alabamos, Señor, te bendecimos, Dios. Llevamos nuestra vida, Señor, delante de ti.
te pedimos, Padre, que nos sostengas, que nos ayudes, Dios, que nos des de tu amor, que nos ayudes a creer en ti, Señor, cada día más. En el nombre de Cristo, Padre, te alabamos, Señor. Amén, Dios. Amén. Gracias por estar aquí, gracias por venir. Dios te bendiga grandemente. Si necesitas oración, queremos orar por ti. Y si quieres, apúntalo en un papelito, tu oración, y podemos estar orando por ti en la semana. Entonces, Dios te bendiga y Dios esté siempre contigo. Muchas gracias. Okay, no te vayas si tienes necesidades. No te vayas, ¿de acuerdo? Dios te bendiga.